Pablo, pero usted sabe muy bien que hablar de derechos humanos, hablar de que no se debe encarcelar a los opositores no es política exterior. Es un modelo que repele evidentemente a un demócrata. Y a mí me gustaría que usted, que lo es, reconociera que ese modelo no lo quiere para España. Es como si tuviéramos al alcalde de Madrid encarcelado porque se opone a Mariano Rajoy. Es verdad, Quiero decir, pero... es algo parecido a eso. Y sí que me gustaría, no estamos hablando de política exterior, estamos hablando de una cosa de un régimen que persigue a los opositores. Y yo creo que usted debería ahora sí que marcar distancias con ese sistema político, ese régimen. Me repugna que se persigan los derechos humanos, pero usted sabe también como yo que, por ejemplo, aquí sería muy difícil que ustedes me preguntaran por Marruecos, donde se violan los derechos humanos y donde la Casa Real de nuestro país, sí, de hecho nunca me han hecho una pregunta aquí sobre Marruecos. Yo le pregunto si quiere por Marruecos, pero estamos hablando de Venezuela. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que si hubiera que recorrer todos los países amigos de España en los que se violan los derechos humanos, probablemente no sería posible hacer una campaña electoral en España. Ya le digo que a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero estará usted de acuerdo conmigo que algunos, por ejemplo, de Arabia Saudí no hablan, y de las relaciones magníficas que ha mantenido la Casa Real española con la Casa Real saudí no se habla, aunque eso tenga que ver con los derechos humanos. ¿Pero eso no justifica lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo usted. Evidentemente que no lo justifica, y mi posición es clara, pero creo que los espectadores que nos ven se dan perfectamente cuenta de que algunos no hablan de derechos de Venezuela porque les preocupen los derechos humanos, porque entonces hablarían también de Marruecos o de Arabia Saudí. Hablan de Venezuela porque les preocupa que en España hablemos de paro, de desigualdad y de que aquí en nuestro país se incumplen también los derechos humanos. Se llevan incumpliendo mucho tiempo, porque la vivienda es un derecho humano. Entonces a nosotros no nos van a encontrar ninguna contradicción. Presos políticos en ningún sitio, respeto de los derechos humanos en todas partes. Ahora bien, si hay alguien que pretende decirles a los españoles que el problema fundamental de esta campaña electoral es lo que ocurre en Venezuela, al tiempo que han estado jaleando que haya empresas españolas patrocinadas por la Casa Real que hagan negocios con Arabia Saudí, o la política de migraciones que hemos mantenido con Marruecos, pues creo que los espectadores son perfectamente capaces de identificar un concepto que se llama hipocresía, que yo creo que habría que desterrar de una democracia avanzada. ¿Usted cree que Maduro persigue los derechos humanos en Venezuela y no deja a los opositores que le hagan oposición libremente? Ya le he dicho que creo que en Venezuela hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que a mí no me gusta que haya persecuciones políticas en ningún país. Pero creo que no deja de ser llamativo que a pocos días de unas elecciones en España, usted en su entrevista solo y exclusivamente me pregunte por Venezuela. Creo que es muy representativo de que algunos de España no tienen nada que decir y que sin embargo tienen que irse muy lejos para... Debería ahora sí que marcar distancias con ese sistema político, ese régimen. Me repugna que se persigan los derechos humanos, pero usted sabe también como yo que, por ejemplo, aquí sería muy difícil que ustedes me preguntaran por Marruecos, donde se violan los derechos humanos y donde la Casa Real de nuestro país, sí, de hecho nunca me han hecho una pregunta aquí sobre Marruecos. Yo le pregunto si quiere por Marruecos, pero estamos hablando de Venezuela. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que si hubiera que recorrer todos los países amigos de España en los que se violan los derechos humanos, probablemente no sería posible hacer una campaña electoral en España. Ya le digo que a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero estará usted de acuerdo conmigo que algunos, por ejemplo, de Arabia Saudí no hablan, y de las relaciones magníficas que ha mantenido la Casa Real española con la Casa Real saudí no se habla, aunque eso tenga que ver con los derechos humanos. ¿Pero eso no justifica lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo usted. Evidentemente que no lo justifica, y mi posición es clara, pero creo que los espectadores que nos ven se dan perfectamente cuenta de que algunos no hablan. El problema fundamental de esta campaña electoral es lo que ocurre en Venezuela, al tiempo que han estado jaleando que haya empresas españolas patrocinadas por la Casa Real que hagan negocios con Arabia Saudí, o la política de migraciones que hemos mantenido con Marruecos, pues creo que los espectadores son perfectamente capaces de identificar un concepto que se llama hipocresía, que yo creo que habría que desterrar de una democracia avanzada. ¿Usted cree que Maduro persigue los derechos humanos en Venezuela y no deja a los de derechos de Venezuela porque les preocupen los derechos humanos? Porque entonces hablarían también de Marruecos o de Arabia Saudí. Hablan de Venezuela porque les preocupa que en España hablemos de paro, de desigualdad y de que aquí en nuestro país se incumplen también los derechos humanos. Se llevan incumpliendo mucho tiempo, porque la vivienda es un derecho humano. Entonces a nosotros no nos van a encontrar ninguna contradicción. Presos políticos en ningún sitio, respeto de los derechos humanos en todas partes. Ahora bien, si hay alguien que pretende decirles a los españoles que el... Pablo, pero usted sabe muy bien que hablar de derechos humanos, hablar de que no se debe encarcelar a los opositores no es política exterior. Es un modelo que repele evidentemente a un demócrata. Y a mí me gustaría que usted, que lo es, reconociera que ese modelo no lo quiere para España. Es como si tuviéramos al alcalde de Madrid encarcelado porque se opone a Mariano Rajoy. Es verdad, Quiero decir, pero... es algo parecido a eso. Y sí que me gustaría, no estamos hablando de política exterior, estamos hablando de una cosa de un régimen que persigue a los opositores. Y yo creo que usted